Y una de las primeras cosas que te llaman la atención cuando llegas a Florencia es la pilila del David de Miguel Ángel. Creo que es el campanillo más famoso del mundo y luego está el de Nacho Vidal. Y con el coche de San Fernando y pasito a pasito, por fin hemos llegado. Bienvenidos a Florencia. Coche en uno de los múltiples parkings que hay, porque dentro de lo que es el casco antiguo y en algunas otras zonas de Florencia el acceso de tráfico es restringido. Quiere decir que si te metes dentro te cascan una denuncia. El paisaje ha sido precioso y si algo tengo que destacar son todos esos pequeños pueblos que se encuentran enclavados en lo alto de las montañas, que junto al paisaje y la niebla que había por la mañana creaba un ambiente muy especial. Ya solamente por eso vale la pena desplazarse en coche o autobús desde Roma hasta Florencia. Me dispongo ya a entrar al casco antiguo. Venga, vámonos. Y aquí he llegado ya, a la plaza donde se encuentra Santa Croce, la Santa Cruz. Habéis visto cómo domino ya el italiano. Me he fijado sobre todo en los clásicos. Yo sé decir, por ejemplo, come prima, timi prima. También sé decir parole, parole, parole. Y también sé decir la de me explota, me explota, me explota. Brum. El brum es italiano. Esta iglesia también es llamada la Iglesia de las Glorias. Aquí dentro, por ejemplo, podemos encontrar la tumba del Divino, de Miguel Ángelo Buonarroti, de Galileo Galilei, la tumba donde iban a sepultar a Dante, pero Dante nunca fue sepultado aquí dentro, pero su sitio está ahí, guardadito. Y también se encuentra la tumba de Maquiavelo. Y os recuerdo que está abierta solamente hasta las 6 de la tarde. Aquí en Italia la mayoría de iglesias, museos, monumentos tienen un horario muy limitado. Normalmente por la tarde casi todos ya están cerrados. Así que aprovechar muy bien la mañana si no queréis perderos nada. Venga, vamos a entrar a Santa Croce. Santa Cruz. Es un lugar, por supuesto, sagrado, por eso estoy hablando despacito. La verdad es que hay muchísimo silencio y he visto a gente que iba con pantalón corto o camiseta de tirantes. Con esta indumentaria, tener en cuenta que a los templos os van a dejar entrar. Aquí, por ejemplo, lo que han hecho es a la gente que he visto que iba con pantalón corto o iban así un poquito más escotados, les dan pues un albornoz de papel para que se puedan cubrir y así poder entrar dentro de la iglesia. Voy a darme una vuelta. La iglesia, desde luego, es espectacular. Y como podéis ver, no solamente las tumbas de las grandes glorias del Renacimiento se encuentran aquí, sino que hay un montón de gente sepultada aquí en esta iglesia. Y este que tenéis aquí es el monumento funerario de Galileo Galilei. En las tumbas más conocidas es donde mayor número de gente se concentra. Y enfrente justo tengo la tumba del Divino, de Miguel Ángelo. Aquí dentro se encuentra, a mi parecer, el mayor artista de todos los tiempos.
me apetecía mucho rendirle mi particular homenaje a este gran artista. Y justo al lado de un genio, el monumento a otro genio, a Dante, aunque como ya os he comentado, él no se encuentra dentro de esta tumba porque nunca fue sepultado en esta iglesia. Tenía su sepultura preparada, pero nunca trajeron su cuerpo. Y esta que tengo aquí detrás es la tumba de Maquiavelo. ¿Habéis escuchado lo de un trato maquiavélico? Pues debe el nombre a este señor, político, escritor, filósofo y un gran diplomático. Bueno, preciosa Santa Croce. Venga, continuamos. Y justo en la esquina de la Santa Cruz también tenemos una estatua conmemorativa de Dante, que este era un poeta Dante. De ahora no, era Dante. Y aquí detrás se encuentra lo que antiguamente era la cárcel de Florencia. Aquí dentro encerraron a Leonardo da Vinci cuando lo acusaron de sodomía. Y ahí, sobre lo alto, hay un mástil. Ahí es donde colgaban a los presos y los condenaban a muerte. Y aquí detrás, justo enfrente de lo que era la antigua cárcel, se encuentra la residencia del padre de Leonardo da Vinci. Y desde aquí estudiaba anatomía dibujando a los presos que colgaban sobre el mástil. Y ya por aquí, girando por la esquina, la residencia de Leonardo da Vinci, nos dirigimos a la Plaza de la Señorita. Esta placa que tenemos aquí conmemora dónde estuvo situada la famosa hoguera de las vanidades de Savonarola, donde la población de Florencia echó todas sus pertenencias que podían ser consideradas obscenas o que podían incitar al vicio y a la perversión. Por ejemplo, hasta Botticelli, y echó él mismo sus propios cuadros aquí, a la hoguera de Savonarola. Porque me parece a mí que este Botticelli era un poquito chaquetero. Y este que tengo aquí detrás es Cosimo de Medici. Y aquí, situado junto a la entrada del Palacio Vecchio, se encuentra la réplica del David de Miguel Ángel. Está situada exactamente en el sitio original donde se puso esta estatua como símbolo de Florencia. Yo creo que más que el David de Miguel Ángel convertirse en el símbolo de Florencia, yo creo que el símbolo de Florencia es su campanillo, porque es que te lo encuentras en todos los lados, que sin llaveros, que sin delantales, que sin calzoncillos. Solo falta que los restaurantes ofrezcan sopa de campanillo de David de Miguel Ángel o pizza de pilila. Eso estaría bien. Chilato de pilila del David, porque pilila tienes hasta en la sopa. Y tras una intensa mañana paseando por el Cinquecento, aquí estoy descansando junto al Arno, porque aún me queda muchísima Florencia por descubrir. Eso sí, os lo cuento mañana.